Queridos todos, bienvenidos a Charlas con Café de Círculos Ambos. Estamos en este último día de feria de la FIL Guadalajara y yo estoy feliz de ver familias, de ver chavos, de que la feria esté invadida por todos, de que estamos aprovechando el último día de la magia, que es encontrarnos con los libros que nos están llamando, con esos que no hemos descubierto y de pronto se nos aparecen. Y por supuesto aquí en la casa de todos los mexicanos en Sanborns, en estas charlas con café que a muchos de ustedes ya les han tocado a través de los años y que nos permiten encontrarnos con nuestros amigos autores, celebrar sus creaciones, conocer un poquito más de su vida, hablar de sus títulos de novedad. Y yo estoy muy feliz de verte otra vez, Guillermo Ferrara, porque no nos hemos perdido ninguno de tus libros, siempre hemos tenido la oportunidad de conversar y yo te doy la bienvenida como todos los años. Gracias, estoy muy feliz de estar acá. Le decía a David, mi editor, digo, espero esta entrevista porque es lo mejor de la feria para mí. Oye, eres una preciosura. Además, David, compartimos editor, ¿sí sabes eso? David y Mitch son igualito. La dupla David Mitch también me ayudaron con Elena, idéntico. Con los superhéroes. Los superhéroes. Les damos besos y le mandamos a Mitch. Qué bueno que estás aquí, David. Oye, siempre me impresionas con cada lectura. Estuvimos platicando en años pasados de toda tu búsqueda que tiene que ver con ese ser espiritual, con esa conexión que ahora la veo con la magia y con cosas, Guillermo, que tendemos a olvidar. Se nos olvida que hay un pasado de la humanidad, que hay una historia que nos determina y que hay un presente que nos invita a estar en absoluta conciencia y cada vez parece que vamos para atrás porque estamos más conectados con nuestros dispositivos, con todo lo que la tecnología nos ofrece que nos maravilla y mucho menos con la magia, con los rituales ancestrales, con todo. Por ejemplo, en México tú lo sabes, cómo somos estos centros maravillosos de poder a través de diferentes culturas ancestrales en las pirámides de manifestaciones reales que han existido por siglos, pero como que lo despreciamos y tú siempre me recuerdas la maravilla que es estar conectados con algo más. Sí, claro, y esa es la intención de este libro, Almas en Juego, de que el detective Arthur Parker, que está metido en una investigación, le haga investigar también al lector y le haga investigar sobre tradiciones que han tenido el poder de poder conectarse con la fuente de la naturaleza, de poder dirigir la vida hacia donde la quieren dirigir como maestros, magos y sacerdotisas de su propio destino y no como víctimas sumisas, dependientes de las decisiones de otras personas para cumplir nuestra evolución, porque cada alma cuando viene a la tierra y ocupa un cuerpo tiene una misión, tiene un tiempo para jugar el juego. Por eso es Almas en Juego. Almas en Juego, y por eso me encanta el subtítulo que lo hemos charlado con David y Michelle. Aunque no recuerdes las reglas, la ignorancia no te libera de jugar. Estamos obligados a jugar, tengamos conocimiento o no. Entonces la intención de este primer libro, primero de la trilogía nueva, es hacerles recordar a la gente y es también un manual para que puedan empezar a hacer sus propios rituales. Oye, me sorprendió que usaras este género de thriller para meternos en esos mundos, porque además cuando nosotros abrimos el libro, y ahora se los enseñaré, está lleno de estos símbolos, de los triángulos, de las cruces, de todo lo que no perdemos a priori la posibilidad de ver un significado más profundo, y cuando nos metes en ese juego empezamos a entender, aparece incluso Jesús, hablas de todo este proyecto que se llama Génesis, donde las almas están en juego. O sea, es una invitación constante a entrar un poquito más en esa realidad que tendemos a olvidar. O sea, me parece que es un libro de desarrollo humano contado como un thriller, como lo eres tú. Tú eres una gente comprometida siempre con difundir y transmitir y hacer permear lo espiritual. Entonces me parece muy afortunado que lo hayas hecho así, porque además nos divierte, nos invita a pensar. Hay sexualidad, hay misterio, hay regalos que no se saben de quién son, hay amenazas para que el detective no lo haga. Entonces nos vemos reflejados porque el detective tiene que investigar sobre una persona que está ahorcada. Y a veces, muchas veces estamos ahorcados en situaciones con una expareja, con un conflicto económico, con un familiar, con un proyecto que no le sale a la gente. Entonces es como un ahorcamiento. ¿Cómo podemos salir de eso?
cómo podemos trascender los problemas de la vida. Entonces aquí el detective Arthur Parker, que está en Irlanda y que está metido entre dos sociedades secretas, digamos, una que lo quiere ayudar y otra que le amenaza para que no investigue, nos da la pauta de que el coraje y la valentía de meternos más allá de los miedos que tenemos personales, porque en eso consiste las iniciaciones espirituales, en vencer los miedos, en tomar la espada del poder y de la voluntad que cada uno tiene y de poder trazar la ruta de nuestro propio destino personal. Y eso es el quid de la cuestión de nuestra presencia en la tierra. ¿Qué vinimos a hacer? ¿Quiénes somos? ¿Dónde está nuestro poder? ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Dónde están los demonios internos que los tengo que afrontar y pelear? Como tuvo que hacer Jesús o Buda o cualquier cantidad de iniciados, o los mayas, sin ir más lejos, que los ponían 3 días en una cueva en completa oscuridad para que tengan que vencer los miedos. Y ese es el punto en cuestión. Somos seres humanos muy poderosos, con una amnesia espiritual, plagada de ese veneno que llamamos miedo, de muchos miedos: miedo a la muerte, miedo a expresarse, miedo a la sexualidad, miedo a decir las cosas que pensamos. Entonces, cuando esos miedos desaparecen, aflora ese chamán interno, ese maestro interno, ese mago interno, esa sacerdotisa, y de repente se cumple la profecía: pide y se os dará. O como dicen los chamanes, cuando quiero algo me lo pido a mí mismo. No ando haciendo ciertas peregrinaciones como si fuera una ovejita. Soy un águila, entonces tengo que recordar eso, porque tengo la capacidad de elevarme sobre los problemas. Ya no puedo vivir ahorcado como le pasa a esta persona. Entonces, a partir de esa investigación, el detective es cada lector que se mete en la jungla de su propia vida. Es interesantísimo, porque además ahí vas caminando con Arthur Parker en este misterio, y lo muy interesante es que tú estás así como lector queriendo, digamos, ayudarle a resolver este ahorcamiento de JJ, que es el que encabeza este proyecto Génesis que ya desarrollarás, y estás a la vez resolviendo o dándote cuenta que él va resolviendo su propia vida. De la mano de las hermanas de JJ, de Magdalene y de Freyja, va teniendo también en un encuentro con su propio ser, y entonces va transitando entre unas acciones en Vancouver, otras acciones en Dublín, unas en el tiempo presente, otras en el pasado. Entonces se va entrelazando todo, y me llamó mucho la atención cómo fui descubriendo, Guillermo, en mi caso particular como lectora, que no podemos estar disociados de este ser espiritual y de nuestra alma, pero que siempre, a pesar de educarnos en las religiones, que tú sabes que la mayoría del pueblo mexicano tiene cierta religión y somos en sí religiosos, y cómo está mucho más allá de cualquier credo, de cualquier religión, de cualquier educación de los lugares de donde vivimos, y tiene que ver con una búsqueda interior mucho más profunda. Sí, porque la espiritualidad es diferente a la religión. La espiritualidad está ligada al crecimiento personal que tenemos inmediatamente, a qué naturaleza de emociones reflejamos, a ver si seguimos con esos celos, angustias, envidias, competitividades, o empezamos a pulir el diamante que tenemos adentro. Ayer me olvidé en la presentación, pero hoy lo quiero mencionar. ¿Cómo nace el protagonista? Sí, tengo un muy querido amigo, que es un doctor que vive en Cuernavaca, se llama Arturo. Entonces, el libro pasado, yo le fui a firmar el libro, y entonces yo no tenía un bolígrafo. Y él me dice: mira, Guillermo, es un hombre muy sabio, muy experto, es chamán, es médico, trabaja con los indígenas, trabajó en la ONU y con muchos sabios. Y saca un bolígrafo y me dice: mira, este bolígrafo me lo regalaron hace 23 años en Francia, lo quiero con toda mi alma, me ha acompañado en todo momento, y ahora es tuyo. El bolígrafo es Parker, entonces él se llama Arturo. Parker por eso. Sí. Ay, qué bonito, me parece tan simbólico. Y me dijo que este libro lo escribas con el alma. Entonces, bueno, es un tributo a los amigos, y esto simboliza el corazón de México, el corazón que se puede desprender de una cosa valiosa, como un bolígrafo que te acompañó toda la vida.
nosotros como escritores sabemos lo que eso Ay, significa. sí, oye, uy, sí, no, calla. Oye, yo ya ni me traigo mis bolígrafos a la pil porque me da tanto miedo perderlos y digo, ay, qué tonta, los debería de gozar más, pero no, ahí están bien guardaditos. Oye, Guillermo, pero esto es muy interesante porque te quería comentar que también mientras leía pensaba en por qué genera toda esta suspicacia y este desencanto o este sospechosismo, como decimos en México, el hablar de los temas de magia, el hablar de los rituales, el hablar de estos símbolos. Siempre estamos como distanciados de este concepto porque parece que nos están queriendo vender algo que no es nuestro, que no nos pertenece. Me llama mucho la atención porque tú a través de los libros, justo el trabajo que has hecho es buscar que nos reencontremos con esa esencia. Esa es la pregunta que yo quiero responder. Exacto. Esa es la a través de todos los libros. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a hacer como un rebobinado. Primer punto, y figura en el libro, la cruz no le pertenece al cristianismo. Déjame enseñar lo de la cruz, que está buenísimo, a ver si nos la cruz pronto. Viene de mucho tiempo atrás, viene de los celtas, ya lo usaba Dionisio en su corona, ya lo usaban los incas en Machu Picchu. La cruz es un símbolo ancestral del pasado, del presente, uniéndose con el futuro. Entonces, lo usaban los templarios. Entonces, cuando empieza el tema de la religión, de las diversas religiones, buscan tratar de que no se enteren de qué significa cierto simbolismo. En este caso, por ejemplo, el pentagrama, la estrella de 5 puntas. Eso lo usaba Pitágoras y todos sus estudiantes. Eso significa, como el hombre de Vitruvio, esa es la triqueta celta. Vamos a buscar la del pentagrama y lo busca mientras yo lo explico. Entonces, ¿qué significa? Si yo me abro las piernas y los brazos, si tengo el aire, la tierra, el fuego y el agua y el espíritu, son los 5 elementos que nos permiten evolucionar. Entonces, cuando empieza toda la parte religiosa, lo empieza a demonizar, porque no le conviene que tú tengas el poder, que tú puedas hacer el ritual, que tú te puedas conectar con ese Wi-Fi directo con el cosmos, con Dios o con el universo. Entonces, cuando uno empieza a comprender que las civilizaciones antiguas usaban, por ejemplo, la estrella de 5 puntas, que está en cualquier cantidad de logotipos de empresas. Sin ir más lejos, piensa en la cervecita que tú te tomas, piensa en las zapatillas que tú usas. La estrella es un símbolo que significa que el ser humano debe brillar, no debe estar opacado por la sombra de sus miedos, de sus resistencias, de sus limitaciones, de sus tabúes. Entonces, cuando tú enciendes la estrella interna, que no es otra cosa que esto que está aquí, que es la parte emocional, tu corazón sagrado. El plexo solar, ¿no? Claro, eso es lo que nos pide Jesús. Abre el corazón. Cuando abrimos el corazón, tenemos la fuerza, tenemos la luz, pero vivimos o bajo el ombligo, con los instintos sexuales o de poder, o muy acá arriba solamente con el intelecto frío. El trabajo consiste en encender la estrella que tenemos aquí en el corazón. Oye, te quería preguntar, ¿cómo fuiste logrando entretejer, Guillermo, toda la historia? Son 3 en una, con esto, con este acompañamiento que nos llevas casi de la mano a través de la lectura por estos descubrimientos que son los que más te inquietan. ¿Cómo fuiste haciendo posible entrelazar estas historias? El proceso de escribir un libro es fabuloso. En mi caso, yo me levanto muy tempranito, 3:30, 4 de la mañana, y en esa completa soledad de personas, pero conexión con las estrellas o con la salida del sol, empecé a poner la segunda historia, que es la historia de los cátaros, cuando viviendo en el sur de Francia, los cátaros seguían los mandamientos de Cristo, pero no querían estar en conexión con digamos, la logística o la jerarquía de la iglesia. Entonces hubo un conflicto muy fuerte entre el papado, el reinado de Francia, con los cátaros que seguían las enseñanzas de Jesús. Y esa es otra parte de la historia, como también es otra parte de la historia, que es lo que sucede cuando el alma sale todas las noches
en el momento de dormir y se va al mundo de arriba, al mundo de las ideas, al mundo donde viven las almas, a recargar el celular, a cargar la batería, a conectarse alma a alma con tu hermana, con el otro, con quien sea. El alma puede volar, puede irse a otros planos, puede buscar información. Entonces hay tres historias que reflejan qué es lo que pasó y poco a poco uno se va enterando de la correlación que hay entre las antiguas enseñanzas gnósticas, que significa conocimiento, y qué empezó a pasar con ciertos conocimientos que dijeron esto no nos conviene. Entonces esas enseñanzas, porque en definitiva lo que buscamos de este lado del mundo, en la gran mayoría, es tratar de cumplir con esas enseñanzas de ese gran maestro que practicaba la magia, llamado Jesús, de esos tres grandes reyes magos. No eran magos como que tiraban las naranjas para arriba, eran alquimistas, sabios, astrónomos, que siguieron una estrella, y esa estrella es el simbolismo de la luz que tenemos que tener dentro. Estas tres historias nos narran la posibilidad de descubrir el yo soy adentro nuestro, esa fuerza espiritual que hace latir el corazón de todas las personas, tenga la religión que tenga. ¿Qué has ido aprendiendo tú a lo largo de tu ejercicio literario de esta narrativa que descubres como posibilidad de que se convierta en herramienta para llegar a más gente? ¿Qué vas aprendiendo de la espiritualidad y del ser humano en este mundo tan atribulado donde todo nos distrae y todo nos separa de ello? Bueno, he descubierto que Cristos es un estado. Cristos viene de cristal. El cristal está dentro nuestro, pero hemos tapado el cristal con mucho polvo, con mucha tierra, con muchas cadenas, con muchas murallas. El trabajo consiste, tal como Michelangelo hizo con el David, que era una roca natural, empezar a quitar lo que le sobraba a la roca para que quede la obra de arte. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que sacar lo que nos sobra, esa caja de Pandora que no necesitamos, esa competitividad, esos celos, esa envidiecita, ese hablar mal, esa telenovela fea que generamos en nuestra vida, para empezar a pulir el cristal, que es el corazón. Cuando el cristal se pule, el ADN empieza a conectarse con lo que los científicos llaman el gen Dios. Y entonces esa capacidad de esa búsqueda apoteótica del ser humano, de conectarse con algo más superior, con su origen, su creador, empieza a suceder, porque no puede haber un creador a donde haya un espacio donde no esté. Y si hay un espacio en el que está, es en todos lados. Y nosotros somos parte de ese espacio sagrado. Entonces tenemos que redescubrirlo, no a través de un implemento externo, sino del espejo con nosotros mismos. De cómo está ese cristal. Está muy opacado, está muy triste, está muy celoso. ¿Cómo puedo hacer para que inyectarle esa fórmula del amor a ese cristal? Y también me gusta mucho que el personaje tenga que ver con una investigación científica. Bueno, JJ, el Parker tiene que descubrir qué pasó. Me gusta mucho porque ahora se habla cada vez más, Guillermo, de la asociación entre ciencia y espiritualidad. Los científicos han tenido que reconocer que hay algo mucho más allá en el universo inexplicable. Lo vimos en la partícula de Dios y en tantas cosas que ahora han salido a la luz. Y creo que sí es fascinante porque entra ahí esta parte de la comprobación de los hechos que tiene la ciencia, ¿no? De cómo, por ejemplo, en el caso de Almas en Juego, lo que quiere JJ y lo que ha descubierto y están detrás de eso quienes lo matan, quienes lo asesinan, precisamente porque descubre que hay esta asociación, ¿no? Sí, porque no puede estar peleada como ha estado siempre. La ciencia es la comprobación científica de algo con la espiritualidad, porque son hermanas. No podemos ser muy espirituales sin la ciencia porque nos vuelve todo atribuible al misterio de la fe, y tampoco podemos ser muy científicos sin la capacidad espiritual porque nos vuelve muy fríos, muy dogmáticos, muy robóticos. Entonces esta unión
que va aprendiendo este personaje nos permite a nosotros también empezar a investigar qué puede haber pasado en tiempos antiguos con todos los grandes iniciados del pasado que buscaban a través de diferentes iniciaciones espirituales lograr el máximo potencial que hay adentro de cada persona, de ella, de él, mío, tuyo, de ella y de todo ser humano. Entonces, la unión de ambos es lo que preveo para el futuro. Va a ser una ciencia espiritual y una espiritualidad científica. Qué bonito dicho, pero también me preocupa mucho, Guillermo, toda la parte del poder y la política. Siempre han estado ahí metidos en nuestras vidas y en la historia de los tiempos, ¿no? Y aquí se ve, siempre hay un poder superior que quiere callarlo, siempre hay unos intereses políticos que se mueven más allá de lo que nosotros mismos nos podemos imaginar. Y yo creo que es interesante despertar a eso, ¿no? Entender que no tenemos que alienarnos necesariamente en lo que nos quieren vender, en esto que acomoda para seguir haciendo la guerra y el poder, porque no les conviene que nosotros como seres humanos despertemos a una realidad consciente donde nos encontramos con el otro, en vez de todo el extremismo que hay en el mundo, la radicalización de los credos, el alejarnos de los otros que no creemos que son iguales, ¿no? Sí, porque desde la antigüedad dijeron los romanos: divide y reinarás. Entonces ahora, por ejemplo, para México es una gran oportunidad. No importa qué presidente sea, de qué partido político, hay un nuevo inicio y esto se ve reflejado en la naturaleza de todas las cosas: destrucción, creación, conservación. Ahora hay una creación, algo se puede crear nuevo, hay que echarle ganas, puede cambiar. Hay que ponerle una sonrisa, hay que dar lo mejor de cada uno, hay que dejar de poner el pie en la rueda. Yo no hablo a través de un partido político, pero me interesa que México, desde un pueblo desde donde yo vengo desde el año 2002 y he establecido un amor muy bonito con muchos amigos, tenga la oportunidad de hacer justicia con los ancestros, porque eran muy sabios, de poder reactivar otra vez esa capacidad de conexión, de sentirnos uno, del Inlakesh sea algo realmente genuino. Y entonces dejemos de poner el pie al otro porque es de otro partido. Eso es una ilusión que nos hacen creer. Todos son etiquetas, ¿no?, que nos van poniendo. Porque mira, la mayor cantidad de guerras viene por las religiones. Esta es mi religión, esa es tu religión, matemos a aquel, matemos allá. Jalemos al uno, jalemos al otro. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Aquí también hay el poder femenino, eso es muy interesante. Y eso me lo ha enseñado mi compañera hermosa sobre el poder femenino, Sandra. Que la mujer, ejemplificada en Freya y Magdalena, tiene una capacidad innata de comunicarse con la naturaleza. Escuchemos también a las mujeres, porque las sociedades machistas están destinadas a la fricción y a la rigidez. En cambio, las sociedades matriarcales, como había por ejemplo en la antigua Grecia, en Creta por ejemplo, o los druidas mismos, tienen la capacidad de que algo sea mucho más envolvente, mucho más amoroso, mucho más constructivo. No hay ninguna mujer que haya ido a la guerra, no hay ninguna mujer que haya declarado una guerra contra otro pueblo. Somos los hombres los que buscamos ir a la guerra. Entonces es tiempo también de equiparar la balanza. Por eso hay dos protagonistas femeninas muy poderosas dentro de la novela que practican la magia, y la magia no es otra cosa que el acto de imaginar lo que el corazón quiere, imaginarlo, decretarlo y concretarlo. Entonces, de repente te vuelves poderosa y poderoso, y de repente puedes crear lo que estás pensando. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que de repente te das cuenta que la divinidad te ha dado un poder, el poder de co-crear. Y ese poder lo tenemos todos ahí. ¿Sabes qué me gusta mucho? Que les vayamos poniendo palabras a las cosas que nos suceden y poderlo expresar, porque está tan banalizado a través de muchas cosas que hacen de desarrollo humano y demás, el que sueñas con eso y ya lo tienes, y es más bien una invitación a la acción, al trabajo que te lleve a ese lugar emocional y a ese estado físico que te permite estar bien contigo, ¿no? Claro. Pero no es trivial, no es nada más conseguir una recompensa económica o comprarte el coche que te gusta, es mucho más profundo. Y aparte del poder de la palabra,
Ya la palabra abracadabra nos lo dice, crear por la palabra. Esto es algo que, por ejemplo, la antigua tradición iniciática hebrea lo sabe desde hace mucho tiempo. Crear por la palabra, porque la palabra tiene fuerza, tiene vibración, tiene una energía muy intensa. Todo lo que tú quieres, pídelo con fuerza. Cuando estás en tu soledad, pídelo con fuerza y con especificación. Porque la persona que pide dice, ay, quiero una pareja, que venga una pareja, y de repente se encuentra con una pareja, con un hombre y una mujer que se hacen amigos. Tienes que pedir claramente, quiero un hombre como pareja, o quiero una mujer como pareja. Si no, la vida te manda una pareja, un hombre y una mujer, pero no puedes hacer pareja con ellos, a no ser que estés en Francia. Sí, hay que tener cuidado con lo que pedimos y cómo lo queremos, ¿no? Pero cuando sucede, Guillermo, creo que también eso va haciéndonos conscientes de que se pueden lograr las cosas con nuestra voluntad, ¿no? Nosotros que somos escritores, creo que es una manera de verlo traducido a esto como cuando tienes un hijo, concibes un proyecto, haces posible, lo construyes y después lo ves aquí y después además en el encuentro con los lectores como cuando te dicen qué bonito está tu niño o no me gustó esto que hiciste por esto. Entonces ver que el proceso creativo culmina en algo me parece muy interesante, que tú lo soñaste, nosotros lo soñamos y se tradujo en esto, ¿no? Claro, porque la oscuridad de la madrugada donde uno está como una semilla puesta en la tierra y que la tierra no sabe, la semilla no sabe qué es lo que va a pasar, pero hay una fuerza que la hace surgir. Y esa es la fuerza y la determinación que los escritores ponemos cada madrugada cuando empezamos a escribir, cada página en blanco. Entonces, es muy importante el hecho de ponerle intención a las cosas y ponerle determinación. Te iba a comentar algo, seguramente ya vendrá del mundo de las ideas. Ya para no, ahí está. Por ejemplo, cuando hay unas palabras que no conocemos, hay que ir al diccionario. Cuando empecé a investigar en uno de los viajes que hicimos con Sandra en Carcassonne, al sur de Francia, donde vivieron muchos los templarios y los cátaros, la palabra hereje. Entonces, ¿qué significa hereje? Yo digo, quiero averiguar bien la palabra, entonces me voy al diccionario y dice del griego heretikos, el que es libre de elegir. Y de repente por eso eran hereje. Tú piensas que la palabra hereje es alguien que no cumple con algo, es un malo, pero en realidad es como cualquier persona que va a un restaurante y es libre de elegir qué es lo que quiere comer. Una persona que va a una tienda y elige los zapatos que quiere usar. Una persona que va a la naturaleza y elige con qué árbol, con qué hierba, con qué luna, con qué cuarto de luna, con qué sol se quiere conectar. Una persona que es libre de elegir, porque tenemos lo que se llama libre albedrío. Con lo cual, si tú te consideras libre, te tienes que considerar también heréticos, un hereje, porque eres libre de determinar qué es lo que quieres. Pero en tiempos antiguos era muy difícil ser libre. Tenías que obedecer a rajatabla, no por convicción o por elección, sino por imposición. Pero en estos tiempos donde hay un poco más de flexibilidad y de libertad de elegir, tenemos que elegir siempre el corazón, que ahí es donde están todas las respuestas. También me gustó mucho que todo sea tan metafórico y yo pensaba, por ejemplo, en el proyecto Génesis, también como el surgimiento, el nacimiento de algo, el inicio de lo que puedo yo, por ejemplo, interpretar después de haberlo leído, de esa conciencia y de esa conexión con el alma, porque el alma en realidad no tiene una definición como tal, no tiene una cosa que la pueda acotar, es esa, bueno, yo lo veía como esa flama de vida, esto que dices que está aquí, ¿no? Lo que ha pasado en la humanidad es una gran equivocación en muchos aspectos. Imaginemos las chispas de fuego, a una chispa, digamos, esa chispa de fuego es cristiana, esa es católica, esa es judía, esa es musulmana. Oye, lo que se posaba en lo de los apóstoles, ¿no? Del Espíritu Santo. O una gota de lluvia, esa gota que cayó es cristiana, esa gota es hebrea, esa gota... Todos pertenecemos al mismo fuego, somos chispas de un mismo fuego, peleándonos por ser la chispa que tiene la verdad, o la gota que tiene la verdad. Y somos todos pertenecientes a ese mismo origen. Lo que pasa es que hasta que no nos demos cuenta, hasta que no caiga el 20 de decir el otro es otro, tú como yo,
simplemente mirando por otro agujero, otra realidad que le corresponde, pero está viendo parte del paisaje, de su propio camino personal. No podemos ver todo el paisaje infinito porque todavía somos finitos, tenemos que hacer todo un proceso. Pero hasta que la gota no cae otra vez hasta el océano, sigue siendo gota. Pero la gota tiene la oportunidad de ser el océano completo. Cuando la gota cae, tú suelta la gota y ve a buscar después la gota en el océano. Ya no la puedes encontrar más. Ya es un océano. Entonces el trabajo que tenemos que hacer y lo que nos impulsa Arthur Parker aquí es a que descubramos la gota que somos y nos tengamos una entrega completa a ese gran océano sin nombre que llamamos divinidad. Qué bonito, querido, gracias por estar aquí. Un aplauso, por favor, a Guillermo Ferrara. Este libro no se lo pueden perder, Almas en Juego, ya está, por supuesto, en todos los Sanborns del país. Yo me alegro mucho de tener la oportunidad siempre de encontrarme contigo. Sé que eres muy productivo y muy creativo y que ya, ¿cuántos más va a haber? ¿2 más? Vienen dos más, espero para el año que viene, con el empuje de David y Michelle, lo tengamos. Que lo lograremos. Y te cuento que vamos a presentarlo en la Ciudad de México el día jueves 13 de diciembre a las 18:30 en Sanborns de Plaza Toreo, de Parque Toreo. Bueno, pues ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Hay un aforo solo para 400 personas. El anterior que lo hicimos se llenó. Así que vamos a ponerle fuerza. ¿Por qué? Porque el proyecto Génesis que está dentro del libro continúa después en una página web donde vamos a compartir muchas técnicas y rituales para que la gente siga practicando. Ay, eso me gusta mucho. Entonces hay que buscar así, Proyecto Génesis tal cual. Proyecto-génesis.com. Buenísimo, proyecto-génesis.com. Gracias, bienvenido siempre, Guillermo. Y gracias a todos por estar aquí. Un aplauso, por favor, a Guillermo Ferrara. Estamos, les recuerdo, nuestras charlas con Café de Círculos Amos en este último día de FIL, que me da una melancolía terrible, pero ya también a la vez decimos, ¡ay, ya pasó toda la semana! Ya. Pero recuerden que Sanborns es la casa de todos los mexicanos que estamos aquí siempre en la feria y nos vemos en la próxima charla con Café. Siempre,